es mi primer recuerdo en la cocina? Uy, hay tantos recuerdos en mi mente y mi corazón se llena de regocijo de acordarme. El primer recuerdo que tengo es el olor a vainilla, a canela, a azúcar, a harina, porque mi abuela era pastelera y hacía todos los pasteles de boda y 15 años de la ciudad. Entonces hacía unos pasteles enormes, 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 decorados con figuras que hacía de azúcar, pura azúcar con agua, y las hacía en unos moldes. Estos moldes eran de yeso, no como los de silicón que usamos ahora que se desmoldan muy fácil. No, yo usaba unos moldes de yeso. Y entonces la sala comedor estaba siempre llena de figuritas de azúcar y no teníamos permiso de entrar ahí. Después de eso, recuerdo también a mi abuelo sacudiendo los árboles de nogal que existían en el patio de la casa, y esa parte de sacudir, venir con las tinas llenas de nueces, ponernos los cuatro a pelar nueces, mi hermano, mi abuela, mi abuelo, en el pórtico de la casa. Eran unas tardes muy, muy bonitas. Y bueno, esas nueces mi abuela las hacía garampiñadas y las vendían también. Ese es el primer olor que tengo yo en mi mente. Después de ahí será la calabacita con elote, que ya ustedes ya se las he compartido. Yo creo que 2 veces a la semana se hacía de comer. En las fiestas siempre se hacía cabrito. Siempre se hacía cabrito porque mi abuelo era ganadero y su fuerte era el cabrito aparte de la vaca, ¿verdad? Entonces siempre había cabrito en las fiestas grandes. Mi abuela lo hacía en una salsa muy rica. No sé cómo hacía la salsa porque yo era muy pequeña y todavía no me entraba el amor a la cocina. Mi mamá siempre hizo de comer en la casa, pero era una cocinera básica, pero ella siempre nos hizo de comer a nosotros. No dejaba que nadie más nos hiciera de comer. Entonces yo creo que esos pequeños detalles de amor que tenía mamá, que tenía mi abuelita, que siempre nos tenían el plato caliente, que siempre estuviéramos atendidos, eso se quedó en mi corazón, en mis recuerdos para toda la vida, y es lo que yo trato ahora de hacer con Sabores de mi Cocina, que las mamás preparen un plato rico para sus hijos y se los pongan con todo el amor del mundo en la mesa. ¿Cómo comenzó mi pasión en la cocina? La pasión por la cocina ya me llegó ya muy grande, ya casada. Yo no sabía cocinar cuando me casé. Sí, mi abuela era pastelera y hacía sus cosas, pero, o sea, como era para su negocio, se quedaba allá. Y nosotros no teníamos permiso de entrar, de mirujear, de ver, de ayudar siquiera. Porque no ayudas, estorbas cuando no sabes qué es lo que estás haciendo. Y cuando estás haciendo para vender, no es el tiempo de aprender. Ni es cuando estás haciendo para vender, ni es cuando estás haciendo un banquete en grande. Tampoco es tiempo de estar enseñando a nadie cómo cocinar. Entonces, no aprendí a cocinar de niña. Sí me inquietaba, ya como a los 17, 18 me inquietaba un poco la cocina, pero no le di seguimiento porque pues en ese entonces era nada más aprende a cocinar lo básico y ya. Cuando me caso, sé hacer 4 platos, un tiramisú horrendo, pechugas de pollo a la plancha, arroz, eso sí sabía hacer muy bien el arroz, rojo, blanco, amarillo, y cortadillo. Yo soy del norte de México, soy nortense, entonces el cortadillo, el picadillo, todos esos platos son específicos del norte de México y todos tienen que llevar comino, orégano, consomé, tomate, cebolla, misma carne, diferente guisado, ya se transformaba el cortadillo, el picadillo, y era todo lo que sabía hacer yo. Una vez casada, pues a mi esposo es de buen comer, entonces a él no le parecía bien eso, y ya cuando nació mi segunda hija, me dice, ya se te acabaron los pretextos, ya cámbiale el cortadillo con arroz. Y ese día que me lo dijo, ese día yo dije, o sea, yo te estoy haciendo comer de mil amores y tú me regresas el plato de comida, pensando que pues mi mamá siempre nos dio de comer eso, ¿no? O sea, ella hacía sus platos de comer, 3, 4 platos, y eran los que se repetían todas las semanas. Dice, no hay otra cosa que puedas hacer. En ese momento le retiré el plato, agarré un sándwich y se lo puse. Pero un sándwich muy simple, pan, tomate, lechuga, jamón, queso. Ni tostado estaba el pan. Oh, vamos, así se lo aventamos. Y se quedó así con la cara de que, bueno, ya te cambié el plato, ya no es cortadillo, ahora tienes un sándwich. Recordé que mi mamá me había regalado un recetario cuando me casé, que se llamaba 365 recetas, una para cada día del año. Entonces ese recetario estaba muy padre porque venía en 3 tiempos la comida. Venía la sopa o la ensalada, el plato fuerte y el postre. Entonces me agarré al súper corriendo, hice mi primer comida de 3 tiempos al otro día. Me llevé media mañana haciendo la comida y presento aquello. Y el hombre fascinado.
Entonces empecé así a hacer cada receta, me enseñé a cocinar sola y como al mes empecé a descubrir los olores y sabores porque cada condimento que yo iba poniendo, cada condimento que yo probaba, que pensaba, que investigaba, en aquel entonces no había Google, no había inteligencia artificial, no había nadie que preguntarle, ¿verdad? Entonces sí, o sea, le preguntaba pues a mi comadre, a fulana, le hablaba por teléfono a mi mamá, ¿cómo usas la mejorana? ¿Cómo usas el laurel? ¿Cómo usas esto, lo otro? Entonces empecé a probar todas las especias, las cuales yo ni siquiera tenía en mi casa. Empiezo a probar todas las especias y digo, bueno, o sea, un pedazo de pollo se puede cocinar de 1000 maneras cambiando las especies, cambiando los ingredientes, cosa que eso pues como que te lo va dando ¿cómo se llama? El mismo tiempo. Al cambiar recetas íbamos trayendo más nuevas a la casa. Como al mes empecé a encontré mi sazón y seguía las recetas al pie de la letra y seguía las recetas al pie de la letra. Una vez que terminé todas, por eso yo siempre les digo, sigue la receta al pie de la letra. Una vez que ya tengas lo que te quiere dar la persona que te hizo el recetario, en ese entonces ya empiezas tú a complicártela y a decir, le voy a dar mi toque, le voy a cambiar esto, le voy a cambiar lo otro, se me hizo mucho cebolla, se me hizo poca cebolla. Todo esto es la comida salada, porque cuando utilizas tratas de hacer eso en pastelería, no se puede. La pastelería es una ciencia química y esa no podemos cambiarle nada. Podemos bajar a lo mejor un poquito el azúcar, podemos cambiar la nuez por la almendra, pero aguas ahí porque tiene diferente cantidad de grasa la nuez y la almendra. Entonces, una vez que empieza uno a cambiar un poquito de cosas, tienes que alterar todo el resto de la receta. Y en la cocina salada, no. En la cocina salada, tú vas cambiando una cosa de otra y te sale a tu gusto y lo vas haciendo. Entonces, así empecé yo a cocinar día a día, diferentes recetas, diferentes sabores. Total que pasé todo el año sin reciclar una sola receta. Fue un año primero. Llegó segundo año, empecé a hacerlas ya sin el recetario, yo solita, a decir, bueno, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. En todas las reuniones que yo tenía, porque pues mis hijas estaban chiquitas, una de ellas entrando al kinder, entonces ya empecé a hacer amigas por fin, porque cuando uno se viene a vivir a una ciudad diferente, donde no tienes a tu mamá, donde no tienes a tus amistades de toda la vida, estás sola, completamente sola, entonces no tienes amistades. Para mí fue un súper abertura al mundo cuando mis hijas entraban al kinder. Entonces, una vez que entraban al kinder, pues venían las mamás de las amiguitas a jugar en las tardes y demás, entonces yo siempre tenía presentado un plato y pues intentaba hacer y demás. Y pues mi comadre era la catadora oficial de todo lo que se hacía para en las tardes. Entonces yo empecé a hacer meriendas, una vez una cosa, otra vez otra, y así, y se empezó a correr la gente y se empezó a correr la voz, y de repente un día me dice una amiga, oye, voy a tener una piñata, ¿no me quieres hacer la merienda? Y yo así como, ¿cómo? Pues sí, vente a hacerme la merienda de mi piñata. Entonces hice el plato para los niños, que habían sido hot dogs con chili dog, etcétera, etcétera. Y luego a las mamás hice el famoso sandwichón que estaba de súper moda aquí. Entonces hice un sandwichón simplecito, lo cortamos, lo entregamos con sus papitas y ¿cómo se llama? Y ensalada de coditos, que siempre va hacia el sandwichón en todas las piñatas. Al menos eso hace 27 años era lo que se servía en todas las piñatas aquí en el sur de Texas, el norte de México. Entonces, bueno, ya terminé ese y se empezó a correr la voz. Entonces empecé yo, bueno, ahora toca aprender a hacer los quequitos, porque ¿cómo voy a hacer los quequitos para una fiesta si no lo sé decorar? Y me meto a un curso de decoración de quequitos, que era, o sea, lo básico y cómo hacer la figurita y demás. Bueno, pues ya me hago amiga de la duya, la amé, y entonces empiezo yo a hacer pasteles. Entonces ya ofrecía, bueno, te puedo hacer la merienda, pero también te puedo hacer el pastel de quequitos y demás. Ya terminando esa parte fueron como unos 10 años, 11 años, y de repente una amiga que venía aquí a la casa, teníamos una jugada de lotería como la tiene todo mundo en Latinoamérica. Me dice, oye, fíjate que estoy en un grupo de cocina donde comparten recetas, ¿no te interesa entrar? Y yo así como que, no, pues ¿para qué? Y me dice, no, ya te metí, o sea, no hay para atrás, vámonos. Empieza a verlo, se llama Itacate, empieza a hacerlo. Pues entro a Itacate y empiezo a compartir yo mis recetas diarias todos los días. Ahorita van a ver por qué les estoy contando esa historia. Entro a Itacate y empiezo a compartir pues mi cena todos los días y demás, y de repente empiezo a recibir notificaciones de la directora o la persona que era la creadora de ese grupo. Y me dice, oye, es que te estás robando las recetas, estás poniendo, ese grupo es de recetas probadas. Eso es lo magnífico de Itacate. Entonces me dice, es que te estás robando las fotos. Y yo, no las estoy robando. Y me dice, sí, te estás robando las fotos y pones tú la receta, y de eso no se trata nuestro grupo. Y le digo, no, Gaby, te juro que son mis fotos. Es más, o sea, fíjate que siempre es el mismo plato,
que, o sea, a lo mejor lo cambio de un lado a otro de la cocina, o sea, a veces era en el counter, a veces era en la isla, a veces era el plato en la mano, y me dice, sí, le digo, pero es el mismo plato, y es la misma calidad de luz, y es esto y lo otro. Me dice, bueno, te la voy a creer. Dice, pero yo no creo que toda la gente cocina así de diario. Y le digo, Gaby, es que sí se puede cocinar así de diario. O sea, si vas a hacer carne molida, puedes cambiarlo. O sea, tu picadillo lo puedes cambiar a pastel de carne. ¿Por qué no? O lo puedes hacer como comida libanesa. O lo puedes hacer esto, lo otro. Y me dice, pues sí, pero me gusta lo que tú haces. Dice, porque es distinto. En ese momento fue cuando le dije, bueno, pues muchas gracias. Y me empezó a gustar compartir porque la gente te va dando ánimos. Entonces yo ya amanecía pensando, o sea, ¿qué voy a compartir hoy? ¿Qué voy a compartir hoy? ¿Y qué voy a hacer hoy? Y así duramos 5 años compartiendo todos los días en Itacate la cena, y de repente en un cambio de plataformas, ¡pum!, todas las recetas desaparecen. En ese tiempo, mis hijas estaban por empezar el último año de preparatoria. La grande estaba por empezar el último año de preparatoria. Y me dice, oye mamá, enséñame a hacer no sé qué cosa. Y digo, es que ya se va a ir a estudiar fuera. Entonces me cae el 20 de que las recetas de su mamá estaban perdidas. O sea, yo me las sé hacer y nada más. Pero ¿cómo iba a saber mi hija escogiera en cualquier parte del mundo donde ella se quisiera ir a estudiar una receta? Entonces nace Sabores de mi Cocina. Y digo, bueno, si ya comparto en el grupo, ¿por qué no hago un grupo para mí donde comparta las recetas y nada más se quede así? O sea, yo no pensaba en hacerlo público ni nada, sino que, o sea, pues armó el fanpage de Sabores de mi Cocina, y mi mamá empieza a compartirle las recetas a sus amigas. Y sus amigas fascinadas porque, o sea, ¿sabes qué? Me quitas el ¿qué voy a hacer de comer hoy? Y yo, es cierto, esa pregunta todas las mamás latinas nos la hacemos, y yo creo que de todo el mundo. ¿Qué voy a hacer de comer hoy? Y se te atraviesa el mundo y abres el refrigerador y te quedas así pasmada. Y dices, ¿qué voy a hacer de comer hoy? ¿Qué hice ayer? Pollo. Hoy toca carne. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces dije, bueno, si hay una receta diaria en Sabores de mi Cocina, puede ayudar a otras mamás como yo a hacer de comer diferente. Entonces, ese fue el concepto inicial de Sabores de mi Cocina. Empiezo a compartir recetas, mi mamá y mi suegra, las dos súper porristas mías, empiezan a compartirlas con las amigas y empieza a crecer la página, Entonces empiezo a traer a gente que estaba en el grupo de Itacate, les empiezo a decir, ¿saben qué? O sea, si se te perdió mi receta, la encuentras aquí. Si se te perdió la receta, la encuentras aquí en mi página. Y bueno, pues finalmente esto empezó a crecer desbordadamente. Y yo seguía tomando cursos cada vez que podía, para tratar de hacer algo diferente, algo nuevo, algo rico, algo diferente, y empiezo a hacer miles y miles de cursos. De repente, pues ya mis hijas se van a la universidad y me entra esta cosa de que yo creo que todo el mundo entramos en la vida en esa parte en que dices, ¿dónde estoy yo? Me perdí, pasé de ser la hija de, a la esposa de, a la mamá de, y ¿yo dónde quedé? Entonces digo, bueno, ya tengo mi página, es lo que me gusta, y en Itacate todo el mundo me decía, sí, chef, no chef y demás, y yo, es que yo no soy chef, yo no tengo por qué ponerme una filipina, yo no tengo por qué esto, yo soy una ama de casa que cocina nada más. Y en eso mi esposo me dice, ¿por qué no te vas a la escuela de gastronomía? Me dice, es lo que te gusta, es lo que te apasiona, vete a la escuela de gastronomía. Entonces yo me voy a la escuela de gastronomía aquí en McAllen, Texas, que nos queda 1 hora, íbamos, una muy amiga mía y yo íbamos y veníamos todos los días a clases, y bueno, así nos aventamos el año y medio que dura el curso de cocina internacional y pastelería. Entonces ya tuve el honor de poderme decir chef, de poderme poner una filipina y decir, ahora sí, ya puedo ser, ya tengo mis estudios que me los avalan. Tengo la pasión que requiero para ser chef y empiezo a trabajar con un catering que tengo, y empezamos a hacer más cosas y más cosas y más cosas, y bueno, se empezó a desbordar Sabores de mi Cocina entre miles de recetas, entre que subieron los seguidores, en que empezábamos a hacer las cenas navideñas, las cenas de Thanksgiving, mil oportunidades que encontré yo en el catering. Entonces, pues sí, así fue mi historia de cómo empecé como chef. Después de esto, pues como empieza a crecer la página, me empiezan a voltear a ver de otra parte, a decir, a ver quién es ella, qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Entonces me han hecho el honor de invitarme a participar a varios grupos de chefs, con los cuales he aprendido muchísimo, aprendo todos los días, y todos los días compartimos miles de cosas. Tengo mi tribu de pasteleras, que esas adoradas que las amo, somos 5, pero somos lo máximo en compartirnos recetas, en estar ahí, en los tips.
siempre, siempre, siempre. Por eso es que dicen que siempre en lo que hagas, consíguete tu tribu, consíguete tus mentores que vas a tener para toda la vida. Y esas ahí se quedan, ahí están, ahí nos echamos porras unas a las otras todos los días. Y tenemos el honor de viajar una vez al año a un congreso pastelero las 5 chicas. Con el grupo de chefs, ese es otro rollo completamente diferente porque son chefs que tienen muchísima preparación, a todos los admiro muchísimo, ellos me admiran a mí también, y he tenido la fortuna que me hayan invitado a participar en congresos en Yucatán, en Espita, Yucatán, donde fuimos a aprender comida ancestral. Mi comida es una fusión de la comida ancestral y de la comida gourmet. Entonces trato de respetar los principios básicos, pero no estoy casada con los principios básicos de la comida ancestral. Esto lo que quiero decir es, mi comida es cocinada en un horno, es cocinada en una estufa y no a fuego o a humo como es la comida ancestral en todos los países. Pero ese es el único cambio que hago. Si utilizo licuadora, no nada más utilizo molcajete. Si hay cosas que se tienen que hacer en el molcajete, se respetan y se hacen en el molcajete. Pero es una fusión. Mi comida no es nada más tradicional o ancestral. Y con el grupo de chefs pues he aprendido muchísimo al respecto. Son extremadamente lindos. He viajado con ellos, les digo, a Yucatán, he viajado con ellos a Chile, he dado clases en las universidades de Chile llevando la comida mexicana, los postres mexicanos, especialmente los nortenses. Y bueno, ha sido toda una odisea y una maravilla, y eso me ha dado el honor y la gloria de poder tener varios galardones ya. Galardón de la Mujer Latina Poderosa 2023, que gané en Guadalajara, Jalisco el año pasado. Otro que acabo de ganar en Los Ángeles, California, que es a la excelencia culinaria. Tengo participación en 2 libros, Mujeres que se atreven y superan límites, que es un libro de historias de superación personal, y en este aparezco con mi historia de cómo empecé a la cocina, superándome mis mismos límites que yo me ponía. Tengo otro que se llama Recetas con Sentido, en donde participé también con otras compañeras, dando mi receta del pavo de Navidad y la historia del pavo de Navidad, que es muy importante para mí. Cuando era yo soltera, tuve el honor de participar en el recetario de Viva Voz, hace 29 años de eso, de este recetario, y en este recetario participo en la realización, o sea, fui editora de este recetario. Entonces, aquí fue mi primer paso en la cocina, en la escritura del libro. Después he participado en los 4 recetarios que ha hecho Itacate. Este es Recetas Probadas, este fue el primero. Tenemos México para llevar, con puras comidas mexicanas deliciosas, de chile, de mole y de guacamole, que es una delicia y una joya. Y también estamos en puros postres probados, también he participado en este recetario. Y bueno, así es como he incursionado en la escritura de libros. Muchísimas gracias por acompañarme, espero que te haya gustado estos pequeños fragmentos de lo que es mi vida.